Vamos a dar inicio a nuestra escuela de Navidad, ¿sí? Una enseñanza que vamos a tener en torno a esta fecha de diciembre, y vamos a dar las razones del por qué vemos importante el hablar acerca de esto en este tiempo, y pidiéndole al Señor que nos ayude a ver que los temas que más conocemos son los que tenemos como nuestra mente a poner como bloqueo, ¿no? Como que ya no es tan importante porque ya me sé como eso. De hecho, el texto hoy también de nuestro sermón tiene esa particularidad. Como ya es un texto muy conocido, tendemos a dejarlo a un lado, nuestro cerebro hace como ese bloqueo allí. Entonces vamos a orar pidiéndole al Señor que nos dé realmente sabiduría, pero ante todo mucha concentración, que aquellas limitantes que podamos tener entre nosotros no sean limitantes para impedirnos de poder estar juntos aprendiendo de su palabra. Así que ya sea el calor, así que ya sea, no sé, cualquier cosa, podamos nosotros estar convencidos de que estamos aquí ante la presencia de nuestro Señor para aprender de Él, pero también para adorarle como familia que somos. Así que vamos a orar, mis hermanos, y luego continuamos con nuestra escuela el día de hoy. Amado Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por tu inmensa bondad y favor para con nosotros, Señor. A ti te ha placido el darnos fuerzas hasta el día de hoy. A ti te ha placido, Señor, en tu misericordia concedernos, Señor, alimento, vestido, el darnos, Señor, un hogar donde vivir, una casa, pero también un hogar, Señor, con el cual, Señor, tener calor humano, con el cual poder nosotros tener compañía, con los cuales disfrutar y saber que nos cuidan, Señor, que tú, en tu providencia, Señor, nuestras familias son un precioso regalo. Gracias, Señor, porque quizás en otro tiempo no era de la manera como lo veíamos, Señor, tal vez, pero a ti te ha placido, Señor, que hoy podamos disfrutar de todas las bendiciones que nos das. Sin lugar a dudas, Señor, nuestras familias lo son. Gracias te damos, Señor, porque hasta el día de hoy los has sostenido, porque, Señor, a pesar de cualquier enfermedad, de virus o de cualquier complicación o circunstancia, tú los sigues sosteniendo, Señor. Gracias. Gracias porque aquí estamos un grupo, Señor, de estas familias, grupo, a pesar de ser distintos apellidos, tenemos, Señor, un mismo nombre que adorar y al cual pertenecemos, que eres tú, Señor nuestro, y aquí venimos a adorarte y a exaltarte. Rogamos, Dios, que tú nos des de tu sabiduría, que nos ilumines, que nos instruyas, que nos capacites, Señor, pero que también nos movilices, Señor, a llevar tu palabra a aquellos que no conocen de ti, Señor. Te lo rogamos, que en medio de todo, Señor, podamos descansar en el cuidado tuyo soberano, y que también tú nos das, Señor, a nosotros las posibilidades de poder exaltar tu nombre a viva voz, Señor. Aquí estamos para poder hacer esto, Dios. Gracias te damos, mi Señor, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Sé que todos han escuchado alguna vez la palabra ecografía, ¿cierto que sí? Todos han escuchado la palabra ecografía, sobre todo los padres. Son los que más tienden a saber qué es una ecografía. E incluso los padres o las madres, de manera específica, las madres que hace mucho tiempo dieron a luz. Por ejemplo, las hermanas que tenemos acá que sus hijos tienen 40, 30 y algo. Sí, sobre todo porque de pronto en esa época, no sé si ya existía la ecografía, perdónenme, hermana, si me estoy metiendo en un terreno, no existía, hermana. O sea, adivinar a ver qué sale, hombre o mujer, no, era una de las cosas. Sí. Claro. Pasaba 2 meses, pero el varón a los 40 días ya se siente. Sí, porque claro, antes se sabían las cosas con ciertos movimientos y todo, claro. Y quisiera hembra a los 3 meses. Imagínense, ese era el cálculo, ¿no? Entonces, mientras tanto, el color amarillito, porque era neutro, no cuarto, no nada rosado, no azul. De hecho, supe que hasta hace 100 años el color rosado era para el hombre y el azul para las niñas, ¿no? Es curioso, hoy es al revés. Sí, mi hermana, iba a terminar de decir, perdón. No, y entonces que uno, por lo que tenía que estar esperando, así como que, cuando llegue el momento, no se sabía un nivel de desarrollo.
que el asunto de la maternidad era totalmente diferente, ¿no? Tenía otras cosas que hoy no tienen las madres de hoy día, ¿no? Por ejemplo, la ecografía podemos decir que es un buen avance de la ciencia y es una bendición. Hay personas que lastimosamente cuando saben que están embarazadas y en la ecografía ven algo malo, están dispuestos aún a desprenderse de su hijo, a asesinarlo porque no quieren tenerlo con problemas. Sin embargo, vemos que hay mucha bendición en esta gracia que el Señor entrega común de algo como la ecografía, de saber que viene un bebé y en qué condiciones viene, y también el sexo, tiene algo bueno en eso, ¿no? Sin embargo, nosotros vemos si hace unas décadas atrás era totalmente distinto. Imagínense hace 2000 años, cuán distinto era el poder de una mujer saber que estaba embarazada y saber a una mujer cómo vendría ese bebé, en qué condiciones vendría. Ahora imagínese usted la condición si la mujer nunca ha tenido una sola relación sexual, no ha conocido hombre. Mucho menos tiene sentido que quede embarazada. Ni siquiera existía la fecundación in vitro que tenemos hoy día, donde no tiene que haber contacto con otro hombre para quedar embarazada. Con las células del hombre bastaría, pero en ese momento, hace 2000 años, eso no fue lo que ocurrió. No existía esa tecnología y tampoco estaba una ecografía para poder saber que estaba embarazada. Y ya saben que me estoy refiriendo a María y al nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque María no conoció varón, sino después después de tener a Cristo, cuando se casa, obviamente con José, y después conocieron los demás hermanos de Jesús, que obviamente nacieron de manera natural. Sin embargo, nosotros tenemos esta característica, y hay una cosa de misterio en medio de la encarnación de Cristo, en su nacimiento, en el hecho de su concepción. Hay un misterio porque no podemos nosotros en nuestra mente humana poder entender cómo, sin el aporte genético del hombre, pueda concebirse vida. Evidentemente, mis hermanos, la razón que tenemos es a través de la fe, que nosotros nos informamos que el creador de la vida, el dueño de la vida, puede completar lo que tenga que ser completado para que finalmente exista la vida. ¿O acaso no observamos de personas que incluso en la Biblia hemos visto que han muerto y luego el Señor las ha resucitado? Carecían de lo que necesita una persona para vivir, y es la vida misma, pero el Señor, no sabemos cómo, si les da de nuevo aliento, si estaban dormidos, no sabemos qué pasa, pero el Señor obró. Del mismo modo, la encarnación ilustra un misterio para nuestra mente poder lograr comprenderlo. Pero sin lugar a dudas, nuestro Dios fiel y bueno obra de maneras que, aunque no podemos entender, tienen una razón de ser. Precisamente, mis hermanos, esto es lo que nosotros queremos ver durante estas 3 enseñanzas que inician hoy, que son las enseñanzas previas a lo que normalmente conocemos como la celebración del nacimiento o de la encarnación, bueno, ya sí es del nacimiento, pero que está bajo todo este asunto de la encarnación de Cristo, del día que Él nació al mundo paz nació Jesús, que cantamos, ¿no? Bueno, en torno a eso existe algo que se ha celebrado durante los siglos, que se llama el advenimiento, que se ha recortado para llamarse también el Adviento. ¿Sí? Así como Navidad, que significa es natividad, nacimiento, y se ha recortado para mayor facilidad de nuestra comprensión y asimilación de la palabra, que se llama Navidad, pero viene de la palabra natividad, que significa precisamente eso, nacimiento. En el caso de advenimiento, que conocemos como Adviento, hace referencia a la venida de Cristo. De manera particular, vamos a hacer énfasis en la primera venida de Cristo, cuando Cristo vino por primera vez. Y claramente esa primera venida de Cristo nos va a recordar y a traer a nuestro pensamiento la segunda venida de Cristo. Recuerdo que en estos días me decía alguien, oye, yo conocí un señor que cada vez que él se despedía, cuando ya terminaba la jornada laboral y se iba para el día siguiente para verse, le decía, bueno, hasta mañana. Y el hombre decía, si el Señor no viene esta noche, nos vemos mañana. Y todos los días era la despedida del Señor, si el Señor no viene esta noche, nos vemos mañana. Y él decía, oye, es interesante porque ese pensamiento te ayuda a recordar que el Señor puede venir en cualquier momento. Lo que yo espero es que ese Señor no lo convierta en algo tan trivial que se le olvide en la fuerza, el sentido real del hecho de que el Señor pudiera venir incluso ahorita mismo. Sin embargo, no creo que ese sea el caso de ese Señor en particular, pero qué interesante tener ese recordatorio. Bueno, mis hermanos, una fecha como esta, Navidad,
de saber que nace el Señor Jesús, nos recuerda que así como Él vino un día, Él vendrá otra vez. Y eso es clave para nosotros, para tener esa esperanza continuamente renovada, mantener esa firme esperanza allí. El advenimiento, podríamos decir, lo que es una venida esperada y solemne. La palabra advenimiento, mis hermanos, la palabra advenimiento, mis hermanos, viene del latín adventus, que se compara con la palabra griega parousia. Muchos saben que la parousia significa la segunda venida de Cristo, porque en el Nuevo Testamento todas las veces, o la gran mayoría de las veces, que se utiliza la expresión o la palabra parousia, hace referencia a la segunda venida de Cristo, pero la palabra parousia como tal tiene que ver con venida, con que alguien viene, con que alguien es inminente que esa persona venga. Eso significa parousia, eso significa adviento. El asunto es que normalmente parousia lo asociamos la palabra a la segunda venida y adviento normalmente lo asociamos a la primera venida. Pero las dos palabras pueden usarse en ambos sentidos. Vuelvo y repito, en el Nuevo Testamento usualmente parousia hace referencia a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, tratando de resumir lo que he dicho, estamos hablando de que hay en la Escritura dos advenimientos. Uno primero que ya se cumplió, fue la primera venida de Cristo, y uno segundo que esperamos su cumplimiento, que es la segunda venida de Cristo o el retorno inminente de Cristo. Pero ubiquémonos más o menos en la historia, es lo que yo quisiera colocar en su imaginación, que ustedes pudieran pensarlo, que se ubicaran en la historia, así como estamos nosotros hoy. Estamos esperando a Cristo que vuelva por segunda vez. Imagínense que usted es un judío del primer siglo, o antes del primer siglo, que está esperando la primera venida de Cristo, es decir, la llegada del Mesías. Eso es lo que estaban viviendo esos judíos en ese momento, esperando el inminente momento, la aparición del Mesías que traería consigo esperanza, paz, que les quitaría todo su sufrimiento. Eso es lo que ellos tenían en mente. Así que eso es lo que está ocurriendo en ese momento donde Cristo ha de encarnarse. Hay una esperanza de que un Mesías, de que alguien habrá de venir a rescatarnos. Y eso, mis hermanos, es el significado verdadero que tendríamos nosotros que recordar en estos tiempos de Navidad. De que hay un nacimiento, hay alguien importante que había de venir. Y como el Señor es tan bueno, mis hermanos, y siempre lo ha sido, pero con nosotros yo he visto algo que es muy evidente, es cómo todas las enseñanzas que empezamos a hacer se van entremezclando. Si usted recuerda, ¿cuál fue el texto que yo decía la semana anterior en la predicación que era el llamado protoevangelio? ¿Qué versículo es? Génesis 3:15, muy bien. Génesis 3:15 debe ser una cita que usted no puede olvidar. Así como usted se acuerda de Juan 3:16, grabe en su mente Génesis 3:15, sencillo, 3:15. Génesis 3:15 nos muestra que hay una simiente que ha de venir. Desde ese día se está anunciando un bebé, una vida que va a nacer. Desde ese primer día, desde el día que el hombre peca, inmediatamente el Señor da esa promesa. Y ahora todo el resto de la historia va a girar en torno a ese que ha de venir, a dar vida y vida en abundancia. Así que de pronto cada día se va haciendo más claro y la revelación Dios la está haciendo más claro, y luego Dios va a decir de dónde va a venir esa criatura. Luego Dios va a decir qué viene a ser, y Dios va a dar muchos detalles, pero en ese momento inicial solamente se dice hay un bebé que está por nacer, hay una simiente de una mujer. Desde ese momento en Génesis 3:15. Así que desde ese primer texto nosotros podemos decir que está el anuncio de ese adviento, de ese advenimiento, o alguien que ha de venir. Y con ansias el mundo, aunque no conozca a Cristo, con ansias desea que éste viniera en ese momento, y nosotros ahora con ansias deseamos que Él vuelva. Mis hermanos, textos como Isaías 7:14, los cuales voy a leer, y si alguno quiere acompañarme en la lectura puede hacerlo. Isaías 7:14, recuerden que le dije que después de Génesis empieza a ir revelándose paulatinamente cada vez más claro el asunto de que había de venir alguien importante. Isaías 7:14 nos dice, noten con atención cómo nos dice el texto:
Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel. Ahí está un detalle importante, no es un detalle menor. Está diciendo una virgen concebirá. Y nosotros diríamos, pero ¿cómo una virgen puede concebir? Bueno, de pronto era virgen antes de nacer, pero es que el Señor está haciendo claro diciendo, una virgen concebirá. Esa mujer no conocerá varón, ahí estaba siendo anunciado el asunto, bastantes siglos antes de que eso ocurriera. Pero está diciendo también que será llamado el nombre de él, le pondrán por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, Dios mismo estará en medio nuestro. Ahí hay una revelación que está siendo más clara que Génesis 3:15, ¿cierto? Allá se nos dijo una simiente, acá se nos da una especificación. Ahora, ahí mismo en Isaías, veamos Isaías 9, versículos 6 y 7, mis hermanos. Dice, el aumento de su soberanía no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Nos está diciendo que ya fue algo que el Señor le había dicho a David, que él tendría un descendiente para siempre, que en su dinastía siempre tendría un rey. O sea, alguien que vendría de David, estaría gobernando por siempre. Y aquí en Isaías se nos está haciendo énfasis en ello, sobre el trono de David y sobre su reino. Ya vamos a ver en nuestro texto, todavía estoy en la parte introductoria, mis hermanos, de la serie, de la corta serie, pero ya veremos en nuestro texto en Lucas que de esto se nos va a referir el ángel cuando le habla a María. Por último, quisiera que viéramos un último texto del Antiguo Testamento, y es el que se encuentra en Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Espero que tenga la destreza de encontrar Miqueas, que el Señor le dé sabiduría para encontrar Miqueas, que a veces se pierde entre los profetas menores, se les confunde el orden. Miqueas 5:2. Acá se nos dice la ubicación del lugar. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. O sea que aquí da dos especificaciones, para no entrar en tantos detalles. Uno, el lugar donde ha de nacer, pero dos, se nos dice, ya en el otro texto se nos ha dicho que era Emmanuel, Dios con nosotros, que era Dios, era hijo de Dios. Acá se nos está especificando que es eterno, o sea, es Dios. Que nos están dando las dos especificaciones claramente. Así que imagínense toda esta información cada día siendo más clara para muchas personas. De hecho, lo vamos a ver en uno de los cánticos, que es el de Simeón, que él sabía que el Mesías había de venir y él conocía algunas de esas cosas. Y cuando lo ve, a un ciego vio al Señor. Y esa historia es increíble, ¿no? Pero nosotros, mis hermanos, vamos a ver el día de hoy un cántico muy particular. Y es el cántico de la mujer que tuvo el privilegio de tener a Dios gestándose en ella, en la persona de Jesús. Dios encarnado, gestándose en ella, la criatura albergando en su vientre al Creador. ¿Usted no se pone a pensar en eso que el Señor hizo, que es un inmenso misterio? Los pechos de una criatura amamantando a aquel que sustenta todas las cosas. Esas tiernas manos delicadas como de un niño, así estuvo nuestro Señor, siendo tocadas por la mano de una criatura que Él había creado y que Él había discipulado desde la eternidad, tomarla como aquella que iba a criar, a levantar, a parir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, mis hermanos, eso es lo que nosotros encontramos como el aperimiento. El aperimiento son todas esta serie de versículos, de textos que anunciaban al Mesías que algún día vendría. Y mis hermanos, esto no es menor para nosotros hoy. Si bien Jesús ya vino, no podemos olvidar que también hay anuncios en las Escrituras que nos apuntan a que Él regresará.
Y si él un día cumplió lo que dijo, con todos estos detalles, que fue en Belén, que fue de una virgen que no conoció varón, que fue conocido como Emmanuel, Dios con nosotros, lo cumplió, entonces podemos estar convencidos de que todo aquello que nos dice y cómo se nos dice que será el retorno del Señor, el advenimiento segundo del Señor, la parucía, podemos estar convencidos que así será. Podemos estar seguros de que así será. Así que, mis hermanos, ahora siguiendo a nuestro texto de hoy, vayamos a Lucas capítulo 1. Vamos a ir leyendo por partes dentro de ese evangelio según Lucas, del capítulo 1. Y vamos a ir haciendo algunas pausas para ver algunas cosas, para ver algunos detalles, ¿no? Recuerden que nuestra enseñanza del día de hoy se llama un cántico de esperanza. Y sí, mis hermanos, aún no hemos llegado al cántico. Todavía estamos en parte de que nos ayuda a entender por qué es importante esto. Bueno, hemos visto lo que es el advenimiento, textos que nos hablaban de ello, pero ahora vayamos a Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38. De manera específica, aquí se va a dar el anuncio ya inminente allí. Ya está próximo a que el Señor nazca. Sí, había muchos anuncios, desde Génesis 3:15, todos los textos que veíamos ahí, pero ahora de manera específica vamos a ver cuando ya el ángel se le va a aparecer a aquella que va a tener al bebé en su vientre. Es el anuncio final, podríamos decirlo. Así que aquí estamos, mis hermanos, versículo 26 al 38 nos dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. Recuerden, una virgen. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Recuerden el texto que leíamos ahorita en Isaías capítulo 9 y en parte lo que hemos leído en los otros textos. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Otra vez lo que decía Isaías, ¿no? Esa mujer concebirá, ¿quién dará luz? Una virgen. Y aquí está diciendo: no, tú no vas a conocer varón, porque el Espíritu de Dios, su sombra estará sobre ti. Y el niño que tendrás será llamado Hijo de Dios. Tu pariente Elizabeth, en su vejez, también ha concebido un hijo, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Este texto del versículo 37 es el que nosotros conocemos como tenemos mayor conocimiento, nos lo hemos aprendido, ese que dice: nada es imposible para Dios. No, para Dios no hay nada imposible. Ahora fíjense en qué contexto se encuentra, ¿no? Versículo 38. Entonces María dijo: aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Mis hermanos, tremendo anuncio. Mis hermanos, esta ecografía está más firme, ¿no? La otra ecografía no te da tanto detalle. Lo que no estuvieron al principio, hablábamos de la ecografía, de esa tecnología nueva, de que informa muchas cosas acerca de la criatura que viene. Pero imagínense este anuncio. Nosotros lo máximo que decimos: bueno, si es niño le pondré fulano, y si es niña fulana, ¿cierto? Nada más nombre. Pero aquí te están diciendo nombre propio, ¿cómo lo vas a llamar? ¿Quién va a ser? ¿Qué va a ser? Y el sexo. Imagínense, hermanos. ¿Por qué? El Dios conocedor de todo le va a decir: pero ven acá, pero yo no conozco hombre. No. Hasta el papá de la criatura.
se le informa a esta mujer. Pero mis hermanos, hay muchas cosas interesantes que podemos ver en este anuncio. Uno primero es el tipo de anuncio que la turba a ella. Le genera miedo, le genera temor. Imagínense que se aparezca alguien que te diga: salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. ¿Qué clase de saludo es este? O sea, muchos nosotros nos saludamos como: hola, Dios le bendiga, ¿cómo está? Ahora de repente: salve muy favorecida. Hay un favor para ti, hay un favor especial, y nos faltaba más. ¿Qué gracia tendría que haber a favor de esta mujer para que fuera aquella que iba a tener en su vientre al Redentor del mundo? Era una gracia que el Señor estaba otorgando. No era ella que era la especial, era el Señor que dice: eres llena de gracia. Y el Señor te está dotando de su gracia. En la Escritura vemos anteriormente en el Antiguo Testamento una expresión similar, que fue en el caso de Noé. Cuando Noé va a ser salvado en medio de todos los que estaban con él, se le dice que fue hallado gracia en él. Era que sin esa gracia, Noé también tenía que estar allí sin arca. No tendría que haber arca sin la gracia del Señor. Pero por su gracia el Señor salvó, y en este caso salve para ti también, María. Hay gracia para ti, mujer. Pero ella se turba porque no entiende estas palabras, y el ángel le dice: no temas, has hallado gracia delante de Dios, y le da toda la razón, todo lo que le dice que le va a acontecer. Solamente quiero, mis hermanos, enfatizar en otro detalle que no puede ser menor para nosotros, y es que sin el miedo y sin la duda de ella no hubiese habido la respuesta que hubo. Porque a veces pensamos nosotros que tenemos que entenderlo todo para poder comprender y poder seguir en lo que el Señor espere que hagamos nosotros. Pero fíjense algo: esta mujer no entendió ni el saludo, y le dio miedo el saludo, se asustó, dudó. ¿Qué significa esto? Y por esa duda el ángel responde, y en la respuesta del ángel hay una de las frases más favorecedoras para nosotros, que nos ayudan mucho a ver el poder magnífico de nuestro Señor. Porque ninguna cosa será imposible para Dios. De la duda de María sale esta expresión para que ella pudiera descansar en el soberano Dios. Nada hay imposible para Dios. Así que cuando nosotros tengamos dudas, mis hermanos, de cualquier tipo, en vez de quedarnos con ella y seguir peleando con nuestra mente: ¿qué significa esto? ¿Qué significa este saludo? Expresémoslo al Señor, vayamos al Señor, y encontraremos en su respuesta, por medio de su palabra, cosas como esta: no hay nada imposible para mí, no hay nada imposible para Dios. ¿O acaso no es lo que vemos en Pablo, por ejemplo? Cuando se pregunta por ese aguijón que tiene, dice: 3 veces le he rogado al Señor: Señor, este aguijón. Y el Señor, ¿qué le dijo? Bástate mi gracia. Mis hermanos, es como el meme aquel que dice, ¿cómo era un Cristóbal Colón? Que dice: vino por cobre y se lleva oro, ¿no? Hay un meme que dice algo así. Pablo iba: Señor, quítame este aguijón, y el Señor le dio la mayor fuente que él necesitaba. ¿Sabes algo, Pablo? Mi gracia es suficiente. Él iba por una porción como esta de agua, y el Señor le dio un océano refrescante para que él pudiera ser inundado siempre. Mira, Pablo, no solamente de ese aguijón, sino que cada vez que tengas una aflicción en tu carne, mi gracia te es suficiente. Y del mismo modo, mis hermanos, esta mujer pudiera esperar una respuesta diferente o quedarse con la duda: bueno, lo que el Señor quiere está bien. Sin embargo, ante la duda la expresa, y el siervo del Señor, en este caso el ángel que estaba allí, les da una razón fundamental para que ella tenga confianza. Nada hay imposible para nuestro Dios. Y entonces allí obtenemos la respuesta de María: aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. En ningún momento observamos a María tomando un lugar de la Teotocos, es decir, soy la madre de Dios. Sí, Teotocos lo hablo porque esa es la expresión o la palabra que se conoce en teología a esta expresión de la madre de Dios. María no toma ese lugar y se coloca una corona y dice: aquí estoy, sírvanme todos, adórenme a mí, porque soy la madre de Dios. No soy cualquier cosa, sino que siempre estuvo mostrando lo que nosotros deberíamos observar, y por lo cual deberíamos decir: bienaventurada esta mujer entre todas las mujeres, como nos dice el texto. ¿Por qué? Porque siempre esa humildad fue la que la destacó, fue la gracia del Señor que obró en ella para que su respuesta siempre fuese humilde ante estos anuncios y ante la misma obra del Señor Jesús, y ante todo lo que vivió ella en el desarrollo, en el crecimiento de nuestro Señor.
Ahora, nos dice el texto que luego ella sale a visitar a su parienta, a su prima Elizabeth, versículos 39 al 45. En esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tenemos que notar algo antes de continuar, y es que desde el mismo instante que el Señor anunció por medio del ángel Gabriel, inmediatamente esa mujer debió haber quedado embarazada. Y lo sabemos porque dice que ella inmediatamente sale hacia donde su parienta. Y cuando llega allá va a suceder algo muy importante, bastante interesante por cierto. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Ahí está anunciando el fruto de tu vientre, bendito. Ya empezó prácticamente este asunto de esta mujer quedar allí embarazada. Pero lo más sorprendente es que el bebé que está dentro, es decir, Juan el Bautista, salta jubiloso, porque ahí viene la madre del Señor y porque hay un fruto que se está gestando en su vientre. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí, porque apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Mis hermanos, aquí se nos está hablando acerca del cumplimiento del nacimiento del Señor, no de ninguna otra cosa. Sé que muchos utilizan textos como estos, como que para Dios no hay nada imposible, o textos como este, el que cree, bienaventurada la que cree que lo que el Señor le ha dicho se cumplirá. Y claro, ahí luego lo ponen el adorno, ¿no? Le ponen el adorno como la estrella que va arriba en el árbol, ¿no? Ahí le colocan tu casa, tu familia, tu esposo que se está yendo por allá. Ahí cree que viene. Y a la que cree bienaventurada porque se le cumplirá lo que el Señor le ha dicho. Pero aquí nos está hablando claramente de que Elizabeth le está diciendo: bienaventurada tú, porque has creído en esto que se te ha anunciado. Ahora, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Mis hermanos, y no es para menos. Y este es un preámbulo al canto que vamos a tener. Por fin llegamos al momento del canto, mis hermanos. Por fin llegamos al momento del cántico de esperanza. Pero esto que hizo el bebé es un anuncio, es una muestra a nosotros. Imagínate si un bebé gestándose de 6 meses ante esta noticia, ante esta visita, salta de la emoción, del gozo. Es increíble, ¿no? Es increíble. Allí en líquido amniótico pegado a un cordón umbilical, este bebé salta de alegría. Viene el Salvador. Es increíble. Pero nosotros muchas veces nuestras manos se quedan como si fuéramos cojos, nuestras voces como si fuésemos mudos, nuestros ojos como si fuésemos ciegos y nuestros oídos como si fuésemos sordos. Nada de esto nos emociona. Nada de esto nos hace que se catapulte nuestro corazón y salga un cántico, pero no fue lo que hizo María, mis hermanos. María en este momento, ante esta ayuda por parte de Elizabeth, de poder ver esta realidad, de poder ver este asunto, esta mujer expresa lo que hemos conocido y lo que hemos titulado nuestra enseñanza, un cántico de esperanza. Mis hermanos, este cántico se conoce de una manera, a través de los siglos se ha conocido, a través de hace muchísimos siglos, se ha conocido como el Magnificat. De hecho, se conoce también como una oración que utilizan algunas organizaciones o algunas iglesias. Ahora, se llama Magnificat, mis hermanos. Recuerden que en un tiempo el idioma latín era el idioma que todo el mundo utilizaba, así como tenemos hoy el inglés, ¿no? En ese momento, usted sabe que hoy nosotros tenemos, usted va a montar un negocio de hamburguesas y no se llama hamburguesas Ángel, sino Ángel's Burgers. En inglés, ¿no? Era más caché o algo así, ¿no? Entonces, era lo mismo en esa época. En latín era el idioma. Si usted hablaba español, no, español, póngalo en inglés, en latín, más fino. O sea, piénselo de esa manera. Entonces, nosotros tenemos que el canto de María inicia diciendo: mi alma engrandece al Señor. En latín era Magnificat anima
Magnificat anima, a ver, me acuerdo la palabra en latín. Magnificat anima mea dominum. Magnificat mi alma al dominum, es el Señor, al que me domina, ¿no? Entonces, magnificat se conoció como el Magnificat. Algunas palabras de latín las recuerdo porque mi abuelita, que murió hace muchos años, se sabía la misa, decir algunas de esas frases en latín. Era un poco intimidante cuando lo hacía de noche orando sola, pero no, en serio que sí, cuando oraba algunos padres nuestros alguna cosa de esta era muy intimidante. Pero nosotros entendemos que este canto se conoce así, mis hermanos, como el Magnificat. En cualquier idioma se puede conocer de esa manera. Ahora, lo que busca y lo que encierra esa frase incluso es magnificar el nombre de nuestro Dios. Eso es lo que va a cantar María. Nunca se pone la gloria hacia ella. Y por eso nosotros debemos decir, bienaventurada esa mujer, porque nos enseña, nos instruye mucho acerca del comportamiento que debe tener una persona cuando le es otorgada la gracia del Señor. Hoy vemos a muchos hermanos que, habiendo sido salvados por gracia, perdónenme la expresión si suena fuerte, son unos desgraciados a compartir el Evangelio. Y desgraciado significa que no tienen gracia. No recuerdan la gracia que les fue otorgada y la olvidan, pero esta mujer no. Ante la gracia que les es otorgada, expresa: mi alma glorifica al Señor. O en esta versión, Nueva Biblia de las Américas, mi alma engrandece al Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Lo primero que ella hace, mis hermanos, es glorificar al Señor, exaltar, magnificar su nombre. El nombre del Señor es por encima de todos los nombres. Mis hermanos, María bajo ninguna circunstancia está esperando en ella ni siquiera veneración, ni siquiera latría, ni siquiera, como no recuerdo el otro nombre que le llaman a los católicos, pero María, mis hermanos, debe ser admirada, mas no adorada. Así como muchos de los hombres de las Escrituras son admirados por las destrezas, por las proezas, pero encima de todos de ellos, quien es alabado es nuestro Señor, porque todos siempre, después de hacer estas proezas, terminan llevándola al nombre del Señor. Como en el caso de María. Como en el caso de María. Lo primero que ella dice es: mi alma engrandece al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. No olviden, hermanos, Génesis 3:15, Isaías 6, Isaías 7, Isaías 9, no olviden Miqueas 2, no olviden todos los textos que han sido anunciados. De repente hay un texto que dice que una virgen, y ahora esta muchacha que estaría haciendo sus quehaceres, de repente llega un ángel y le dice: tú. De todas las vírgenes que han habido desde Génesis 3:15, tú. Mis hermanos, yo sé que no es lo mismo, pero esta es la razón por la cual yo tiemblo y termino engrandeciendo al Señor cuando yo veo que de tantas personas el Señor tiene en su misericordia a Alejandro y a mí para que seamos sus pastores. Y eso va a ser el 20 de la ordenación, pero eso yo lo pienso y tiemblo. Pero cuando yo pienso en el hecho de que veo a miles de barranquilleros alrededor mío y pienso que el Señor en su misericordia dijo: tú, mi hijo, y a otro no le dijo el Señor porque no le plació al Señor. Mis hermanos, yo en vez de decir soy un hijo de Dios, mis hermanos, la arrogancia no es de los hijos del Señor. Nosotros seríamos ser llevados a la humildad, a decir: Señor, ¿por qué yo? Señor, yo me conozco y tú más que yo. Señor, ¿por qué a mí? Aquí está María, una jovencita así, una virgen, pero no era por ser virgen, no era por ser joven, fue por la gracia del Señor, mis hermanos. Eso es lo que ella está reconociendo aquí. Está diciendo: mi alma engrandece al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Pero ahora va a dar unas razones, son dos razones. La primera de ellas tiene que ver con ella misma. Versículo 48: porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva, pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Lo primero que observa es, hace un examen de ella. ¿Por qué a mí? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Qué tenía yo de especial? ¿Qué tenía esa mujer de especial? ¿Qué tenemos nosotros de especial? Una vez escuché a alguien decir, y claramente era un defensor del arminianismo, pero decía algo como: es que Dios sabía que en algún momento futuro tú ibas a ser bueno, y por eso Dios te salva ahora, pero te iba a salvar, ¿no? Hacia futuro. Entonces Dios desde ahora no quería perderse de ti. Entonces Dios está contigo desde ahora.
Cuando nosotros lo que decimos es, hermano, no había nada en mí, ni a futuro, ni antes, ni después, ni cuando tenía una gota de nacido, ni cuando estaba apenas gestándome, ni cuando era un embrión, ni cuando era nada, mi hermano. Nosotros nunca tuvimos nada bueno que el Señor pudiera decir, wow, yo no me puedo perder de este ángel. O sea, un poquito más y él está en el cielo. No, mis hermanos. No había nada bueno en nosotros. El Señor miró nuestra condición y dice, tú eres mi siervo. Yo te voy a usar para que tú seas un siervo. Pues de ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Mis hermanos, aunque haya otras personas que tomen a María como una diosa o una semidiosa, mis hermanos, ese es un problema de esas personas. Pero nosotros no podemos entonces por eso tomar a María y decir, no. María ni siquiera la recordemos, mis hermanos, porque el texto mismo nos dice que esta mujer será considerada una mujer dichosa. Entre todas las mujeres, mis amadas hermanas, niñas que están acá, aquella chiquitica que está allá, mis hermanas que ya están, que ya han tenido varios hijos, mis hermanas, con toda la bondad y que hay en el tener un bebé, tú no fuiste elegida por el Señor para que tuvieras este privilegio. Así que entre todas las mujeres, esta mujer es bendita, porque el Señor le plació tomarla de entre todas para que fuera la madre del Señor. Así que, ¿cómo no poder decir bienaventurada esa mujer? ¿Cómo nosotros tener la osadía de decir, no, ni siquiera la recordemos ni la mencionemos? Porque hay un grupo que simplemente la toma y la adora. No, ese es el problema de ellos, mis hermanos. Pero en la bondad del Señor podemos decir, bendito Dios, que te fijaste en tomar una mujer, siendo entre otras cosas una mujer la que trajo o la que introdujo el pecado. El Señor tiene en su misericordia tomar una mujer para que por una mujer también entre la salvación al mundo. ¿Acaso eso no nos lleva a adorar a nuestro Señor? Bendita, bienaventurada entre todas las generaciones de las mujeres y de los hombres incluso. Hermanos, el Señor hubiese podido tener otro plan, que hubiese venido Jesús ya a los 30 años, o a los 20 años, o a los 15, pero el Señor le plació hacerlo de esta manera. Ahora, la segunda razón por la que esta mujer glorifica al Señor es por lo que Dios es capaz de hacer, y aquí ella recuerda parte de lo que se ha mencionado. Y con esto vamos a ir concluyendo. ¿Cómo termina el cántico? Bueno, ya estando las razones del poder de nuestro Señor. Versículo 49. Porque grandes cosas me ha hecho el poderoso, y santo es su nombre. Qué tremenda proeza que el Señor ha hecho con ella. Y es que nazca un bebé sin tener ella que conocer a un varón. De generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo. Ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. A los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel su siervo para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. En todo lo que esta mujer canta, expresa todo lo que el Señor va a hacer con su reino. Recuerden que ella acaba de decirle que vendrá de David, y ella ahora lo que está diciendo es lo que hará este rey, hijo de David. Expresa el asunto de que él, a los ricos serán despedidos sin nada, y no es simplemente que los ricos les serán saqueados. Yo sé que un socialista lee este texto y se emocionaría, pero no está hablando de quitarle a los ricos por quitarle. Lo que nos está diciendo es que las cosas que tienen los ricos para nada le van a servir. No hay nada de poder en ello. Los ricos serán despedidos como si sus riquezas fueran agua entre los dedos que no pueden acapararse. Mientras que nos dice el texto que el Señor le dará de él, le colmará de bienes a los hambrientos, y aquellos que creen que lo tienen todo se irán con las manos vacías. Y esto, mis hermanos, se ha visto. Los egipcios, los faraones, toda esta gente importante del Egipto antiguo tenían ese pensamiento. Bueno, métame en una tumba con todas mis posesiones, que cuando vaya al otro lado yo me la llevo y sigo disfrutando de una gran vida. Pero mis hermanos, han pasado siglos, y cuando cavan esas tumbas, ahí tienen todas sus pertenencias, porque nadie puede llevarse nada. Sí, su cuerpo de pronto está mejor conservado porque tienen un proceso químico que han hecho allí para conservar sus cadáveres, pero con todo y eso no tienen ni vida
ni sus posesiones se han podido llevar al otro lado. Mis hermanos, no es por la riqueza que nosotros podemos obtener lo que el Señor ha podido dar, o lo que el Señor puede dar, que es una salvación, que es pertenecer a su reino. En su reino, mis hermanos, como nos muestra esta mujer, haciéndonos una introducción o una previa a lo que el Señor más tarde diría en las bienaventuranzas del Sermón del Monte, que es a los que son humildes, ¿no? A los que son humildes, de que pertenece el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, esos que entienden su condición, esos pobres, esos que no tienen nada, esos que reconocen que en ellos no están las fuerzas. Esos, de ellos es el reino de los cielos. Ahora este reino, este rey que ha de nacer, que ha de venir, este rey, los que han de pertenecer a su reino, deben ser humildes, deben entender su propia condición, como lo ha comprendido esta mujer y la ha aceptado. En su cántico no solamente expresa este engrandecimiento del Señor, sino que por último detalle quisiera que viéramos, mis hermanos, es lo que nos dice en dos ocasiones particularmente. Y lo quiero preparar porque es lo que vamos a ver también en nuestra enseñanza en una parte de hoy, y es el asunto de la misericordia del Señor. Mis hermanos, nosotros no podemos olvidar que si el Señor fuimos hallados por el Señor por su gracia, también lo que tenemos es por su misericordia. Lo que no recibimos es por su misericordia. Su misericordia se renueva noche y día para nosotros, se renueva cada mañana para nosotros. Sin su misericordia, mis hermanos, ¿qué sería de nosotros? Por su gracia, por su misericordia. Por eso termina el texto al final diciendo, versículo 54, ha ayudado a Israel su siervo para recuerdo de qué? De su misericordia. Mis hermanos, usted haga un ejercicio y busque, lea los salmos y se dará cuenta que casi todos los salmos por lo menos una vez mencionan la palabra misericordia. Es una de las cosas que más enfatiza los salmistas. De hecho hay un texto que dice constantemente, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia, haciéndonos énfasis en que nosotros somos sostenidos por su misericordia, y por eso menciona sobre el final lo que ha ocurrido con Abraham, con el pueblo de Israel. Tal como dije a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Mis hermanos, cuando Génesis 3:15 inicia, después vamos a ir observando genealogías hasta llegar a Abraham. Y de Abraham se nos dice que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. De Abraham, luego de David, en la misma línea genealógica, vendrá aquel en el cual serán benditas todas las familias de la tierra, el cual será el rey para siempre, y en el cual esas personas que pertenezcan a ese reino, a esta familia, también estarán con este rey por siempre. Así que el canto de María no es un canto menor, es un canto que anuncia una verdad sobre lo que va a acontecer. Ya está próximo a nacer ese bebé esperado. Piénsenlo, ténganlo en sus mentes. Anunciado en Génesis 3:15, los hombres dolientes de lo que han hecho ante el Señor, y el Señor anuncia que ha de venir el Salvador, aquel que irá en la cabeza la serpiente, que luego se nos dice que será un rey, que luego se nos dice que será un descendiente para siempre y que traerá paz y bendición a todas las familias de la tierra. Ahora ya está aquí, en el vientre de esta mujer. ¿Qué hará esa mujer? Cantar este cántico de esperanza al mundo, diciéndole lo que nosotros muchas veces cantamos: al mundo paz, nació Jesús. Mis hermanos, este es el cántico de esperanza que cantó María, y yo espero que sea de gran importancia, significado y valor para nosotros también el día de hoy. El Señor les bendiga. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por recordar nosotros lo que es el Adviento, Señor, lo que es el advenimiento, lo que es recordar que tú un día, Señor, viniste, que tú cumpliste, Señor, lo que prometiste. Desde el principio, Señor, cuando nuestros primeros padres pecaron contra ti, Señor, desde ese día tú nos prometiste que la simiente vendría, que una simiente de mujer vendría y cumpliría lo que tú allí habías declarado, Señor, que heriría a la serpiente en la cabeza, que destruiría a la maldad, que acabaría, Señor, con el reino de las tinieblas, que tu reinado, Señor, es para siempre,
que tu sacerdocio también lo es, que tu sacrificio, Señor, es para siempre por nuestros pecados. Todo eso, Señor, se fue cumpliendo paulatinamente y hoy lo recordamos, Señor, de manera rápida, pero Señor, sin prisa, pero tampoco, Señor, sin perder de vista la importancia. Señor, y te queremos rogar, Dios, que no perdamos de vista eso. Tu misericordia, tu gracia, la humildad con la cual deberíamos recordar todo lo que tú has hecho por nosotros. Pero también, Señor, el hecho de que así como tú viniste por una primera vez, tú volverás, Señor. Tú vendrás una vez más. Tu palabra así nos los muestra. Y así como nos lo dice, Señor, así se cumplirá. Bendito Dios, anhelamos tu regreso inminente, Señor. Maranata, Señor, es nuestro cántico hoy de esperanza. Un cántico que ante la adversidad, Señor, que nosotros podamos vivir, podamos decir, Señor, pero tú vienes y tú reinarás. Y en tu reino no habrá más llanto y no habrá más dolor, Señor. Y no habrá ninguna razón, Señor, para que los tuyos estemos juntos como la asamblea de tu pueblo, reunidos, Señor, en tu nombre. No habrá nada que nos separe, Señor. No habrá más enfermedad. No habrá absolutamente ningún pensamiento que nos separe, Señor, de estar ante tu presencia para poder cantarte, para poder exaltarte, para poder expresar con nuestras voces lo que tú eres, Señor. Ese cántico nuevo que anuncia el Apocalipsis lo queremos cantar, Señor. Ese cántico al Cordero que inmolado ha sido por nuestros pecados. Este cántico que expresó María, Señor, para cantar acerca del que estaba gestándose y que ya estaba a punto de venir por primera vez al mundo. Para nosotros cantamos, Señor, como nos dice tu palabra, Señor, gemimos, Señor, por la manifestación de tu reino. Gemimos, Señor, como una mujer gime, Señor, cuando va a dar a luz. Así está gimiendo tu creación, así estamos gimiendo tus hijos, Señor, porque tú te manifiestes, Señor, en tu reino sempiterno. Bendito Dios, te oramos dándote gracias, pero también convencidos, Señor, de que lo que tú dices en tu palabra ha de cumplirse, Dios. Descansamos y confiamos en ello. En el nombre de Jesús, Señor, te damos muchas gracias por tu obra a nuestro favor y por lo que sigues haciendo y porque tu regreso, Señor, es inminente. Te anhelamos, Señor. Ven, Señor Jesús. Amén.